Este es un podcast de La Izquierda Diario. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Este programa lo arrancamos con un clásico que hace honor al título de nuestro episodio. Bienvenidos a todos, yo soy Leo Amendola. Yo soy Jessica Alcaño y sí, hoy arrancamos hoy le vamos a hacer un homenaje también al nombre de este podcast. Hemos sido engañados con este gobierno nuevamente y vamos a hablar hoy porque tomó el timón del gobierno el superministro Sergio Massa. Hay ya un presidente en retirada y este nuevo gobierno se decidió entre cuatro paredes por 3 personas básicamente, pero ya hicieron sus primeros anuncios económicos y de esto es lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Cuál es el significado de esos anuncios, los alcances, las primeras repercusiones? Y un spoiler, podemos decir que hemos sido engañados también porque la heladera va a seguir sin llenarse. Sí, quedaron varias imágenes de esta asunción. Quedó la imagen del presidente ahí, también medio en retirada después de la jura del ministro. La foto de la Sergio semana Massa. fue. Una foto que quedó ahí para la posteridad. Pero bueno, vamos a ver con quiénes tenemos hoy el gusto de tenerlos en el programa. Tenemos la opinión en este episodio de Alejandro Berkovich, periodista, ¿no? Lo pueden escuchar en Pasaron Cosas, en Radio Con Vos, columnista de BAE, conductor de Brotes Verdes en C5N. Leandro Renú, escribe en Página 12, también trabaja en IP Noticias. Y Pablo Anino, que es periodista también, economista, en La Izquierda Diario, en El Círculo Rojo, su programa radial que está junto con Fernando Rosso y el equipo. Y también escribe un newsletter recomendado, el de esta semana en general, pero el de esta semana está muy bueno, un newsletter que se llama El Juguete Rabioso. Con ellos vamos a estar charlando en el episodio de hoy. Y nos vamos a meter también con algo de la interna del Frente de Todos, cómo queda reconfigurada la coalición de gobierno. Así que arrancamos nomás. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación nos lo demanden. Pido un segundo más la palabra, ¿puedo? Otra de las postales de esta semana en la coronación de Sergio Tomás Massa. Previamente estuvo el festejo en Diputados, donde se le aceptó su renuncia como presidente de la Cámara y como diputado. Y la jura después, donde hubo varias postales de las cuales vamos a hablar también durante el episodio. Y finalmente los anuncios económicos. Vamos primero, si te parece, Leo, con Alejandro Berkovich, a quien le preguntamos cuál es su definición de los lineamientos generales del plan anunciado por Massa. Todavía es simplemente una hoja de ruta, faltan muchas, pero esos lineamientos generales tienen la finalidad de calmar la corrida y a la vez ordenar la disputa política interna dentro del propio Frente de Todos. Lo que propone hacer de ajuste fiscal está basado sobre todo en la reducción de los subsidios por un tarifazo que es el doble del cuantioso de lo que había propuesto Martín Guzmán. Eso está implícito en dos cuestiones. Una, que es la pérdida inmediata de subsidios por parte de todos los que no se anotaron, y otra, que es la limitación de los subsidios para los que los mantengan, porque, por lo que se explicó, se va a subsidiar solamente un consumo básico y a partir de ahí se va a pagar la tarifa plena. Esto implica un ajuste de ingresos a la clase media, una transferencia de ingresos desde esos sectores y
marca un signo de interrogación respecto del impacto político que puede llegar a generar, que es lo que preocupaba al kirchnerismo, que no quería dar ese paso en la era Guzmán, que se resistió a darlo también con Batakis y que ahora falta ver cómo reacciona frente a este intento de Massa. Empezando por el final de lo que decía Alejandro Berkovich, las reacciones del kirchnerismo, por lo pronto vimos que hubo varios mensajes de apoyo, pero el más sintomático, en mi opinión, fue el de Andrés Cuervo Larroque, que tuiteó después de conocerse las medidas económicas, donde puso fuerza compañero, retuiteando a Sergio Tomás Massa. Todavía igual en el área de energía, que es lo más discutido en estos días, ahí es el sector donde hay fuerte presencia cristinista y todavía está en duda cómo se va a reacomodar, por lo menos hasta el día que estamos grabando este episodio. Sí, es difícil explicar, al menos difícil de explicar en función también de algunas ubicaciones que tuvo, ¿no? El kirchnerismo y en este caso esta primera ubicación, luego de haber cargado tanto las tintas en distintos momentos también de la ex gestión ahora de Martín Guzmán, ¿no? Incluso en algunos aspectos que tienen que ver con medidas que anunció el ministro Sergio Massa, como por ejemplo la quita de subsidios y el recargo en las tarifas de servicios que trae aparejada esta quita de subsidios. Viniendo un poco también de la saga que se viene, ¿no? En la interna oficial, da para hacerse la pregunta de cómo se explica este tono incluso más combativo que tuvo un sector del kirchnerismo, del cristinismo, incluso la combativo propia... entre muchas combativo comillas. Entre comillas, ¿no? Sí. Con un tono combativo, digo. Crítico. Crítico contra el moderado Fernández. Y este silencio, hasta el momento, ante el más clásicamente neoliberal Massa, es un silencio igual con gestos, ¿no? No es un silencio gestos total. Importantes. Hasta Cristina Fernández le dio la foto a Sergio Massa que no se la había dado a Silvina Batakis. Así es. Un silencio acompañado ahí con algunos gestos en las redes sociales. Sí, lo más significativo, como decías, Leo, de los anuncios, y bueno, decía también Alejandro Berkovich, y que es lo que preocupa mucho en las mayorías, es el tema de los tarifazos, ¿no? Todos fuimos a mirar nuestra factura de luz cuando supimos la noticia para ver cuánto consumo teníamos y demás. Y sobre esto le preguntamos a Pablo Nino, economista y periodista de La Izquierda Diario, para ver qué impacto puede tener este nuevo anuncio sobre las tarifas y la segmentación. De acuerdo al anunciado ayer por Sergio Massa, el tarifazo es recargado en dos sentidos. Por un lado, va a abarcar a más del 10% de los usuarios, según lo que se había establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo. Ahora Sergio Massa dijo que va a haber 4 millones de usuarios a los que se le van a quitar los subsidios, por lo cual eso implica que el 30% del total de los usuarios van a pagar la tarifa plena, con aumentos que podrían llegar o incluso superar el 200% en cada factura. Eso por un lado. Por otro lado, también el tarifazo es recargado porque va a llegar a los que en la segmentación eran considerados de ingresos medios. Ese sector, el gobierno había anunciado que no iba a tener más subas de tarifas en lo que resta del año, porque ya hubo subas en los meses previos. Sin embargo, ahora Sergio Massa anunció que ese sector medio va a mantener los subsidios hasta un consumo de 400 kilowatts por mes, y por encima de los 400 kilowatts van a pagar la tarifa plena, por lo cual ahí también va a haber aumentos que no estaban previstos originalmente. Esto en cuanto a la energía eléctrica, pero el mismo esquema se va a repetir para los usuarios de gas, y algo que también incorporó ayer Sergio Massa para los consumos de agua potable, por lo cual el tarifazo es recargado en muchos aspectos. Bueno, Pablo habla de tarifazo recargado. Hay que agregar ahí el que estamos viviendo desde el inicio del mes de agosto, que hay que sumar el tarifazo en el transporte, colectivos, trenes y subte también. Hoy ya en el importantes aumentos. Sí. Importantes, 40% en el caso del transporte, así que está impactando de lleno en los bolsillos de todos nosotros. Entre otras medidas que vamos a desglosar de estas que anunció el ministro Sergio Massa, quedó planteada un canje de la deuda en pesos, ya para meternos, ¿no? en el terreno de alguna de las medidas que lanzó. Resta ver aún qué ventaja financiera va a representar para los tenedores de la deuda en pesos, pero se habla de un canje que podría tener cierta ventaja.
ventajas. Más ventajas para los que vienen especulando con esta bicicleta de la deuda en pesos. Bien, yo quería retomar un poco, Leo, lo que del tema de los tarifazos, ¿no? Porque, bueno, tanto ahí Berkovich como Pablo Anino señalan que el cambio más importante sobre las tarifas está en el impacto sobre el sector de ingresos medios de la segmentación, ¿no? Ahí. A mí por lo menos me crea la duda de si esos son verdaderamente sectores medios, ¿no? Porque si uno ve la segmentación que está diseñada, es una categoría muy amplia en cuanto a cuáles son los ingresos totales que abarca. O sea, van desde, si vos tenés un hogar con 99.600 pesos de ingresos totales, más o menos, hasta 350.000 pesos por mes, es bastante amplia y que ahí incluye, digamos, van a caer dentro de ese segmento sectores laburantes, incluso precarios, informales, porque, bueno, estamos con una inflación muy alta y con salarios que no están alcanzando. Pero además hay otra cuestión que no diferencia tampoco la segmentación por este tema de que dejan de subsidiar el consumo por encima de los 400 kilowatts, que es que no diferencia la cantidad de personas que hay en cada hogar, ¿no? O sea, no es lo mismo el consumo que puede tener una familia de 3, 4 personas a uno, no sé, alguien que vive solo o que son 2 personas. Entonces eso tampoco se diferencia, ¿no? Y después, bueno, hay que agregar a los que no tienen conexión de gas y que se calefaccionan, digamos, a partir de la energía eléctrica. Eso tampoco está diferenciado. Uh-huh. Sí, ahí en este punto, digamos, ese tope de 400 kilowatts por hora, ¿no? Que planteó en las medidas, desde donde vos empezarías a no recibir el subsidio. Ahí en La Izquierda Diario publicamos una información a partir de un informe de Fundelec en base a datos del ENRE y de la Secretaría de Energía. Tomando a ver cuánto, muchos se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué es esto de los 400 kilowatts por hora? Y por ejemplo, en un consumo de un hogar con una heladera, algunas lámparas bajo consumo y una estufa, de las estufas más baratas, vos ya estarías cubriendo por encima de ese consumo 400. Energético que sería el que está por subsidiar el Estado. O sea, ¿cuál es la definición? Es muy fácil quedar por encima de ese consumo energético y que ya no te empiece a correr el subsidio, por lo tanto, tarifazo garantizado en ese terreno. En total, para dar el dato más preciso, unos 9 millones de hogares recibirían en este plan, con este mapa, fuertes aumentos a partir de esta medida. Y además de la electricidad y del gas, hay que agregar el tarifazo en el terreno del agua. Que no estaba antes. Que no estaba antes, que aparece Malena Galmarini ahí jugando, que es la que está... La nueva primera dama, podríamos decir. Es la nueva primer ministra que, bueno, está ahí al frente de AISA y va a también aplicar este ajuste ahí. Y seguimos con Alejandro Berkovich, que nos compartió algunas definiciones más sobre el Plan M. Creo que busca después marcar o garantizar cierta disciplina fiscal en adelante, y por eso el congelamiento de vacantes que ya había anunciado Batakis, pero que no tiene mucho impacto. Por eso también el compromiso de cumplir con la meta de déficit del 2,5 del PBI, que necesariamente va a implicar recortes que todavía no anunciaron, porque en la primera mitad del año hubo un aumento del gasto en términos reales, sobre todo por el intento de compensar la inflación con el refuerzo de ingresos, con lo cual lo más saliente es el aumento de tarifas, que es más cuantioso que antes, y el torniquete monetario, que implica que no haya más adelantos transitorios del Tesoro y que se empiece a devolver lo que el Banco Central le dio como asistencia al Tesoro. Eso va a implicar una recesión también, es lo que más pedía el Fondo Monetario, que se prenda la aspiradora. Implica un efecto recesivo, pero menor que el que generaría una devaluación brusca. Con lo cual da la sensación de que Massa viene a intentar evitar una devaluación discreta, pero que la tiene como última alternativa para ordenar, en caso de que no pueda ordenar la política, digamos, ordenarla mediante ese ajuste. El ajuste de una devaluación siempre es más costoso, ese es el desenlace que me parece el gobierno debería intentar evitar, porque además pulverizaría sus chances, pero sobre todo sería lo más doloroso para la gente. Palabras claves que aparecen: disciplina fiscal, recesión y la posibilidad de devaluación, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que otro de los elementos recesivos en la economía es la suba en las tasas de interés que se había hecho previamente a la asunción de Massa, que ¿esto qué quiere decir? Que se hace más caro el crédito,
¿no? Entonces, para las familias, o sea, es muy fácil, es muy caro sacar en cuotas, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, además, en un contexto internacional, hay que decir, bastante complejo, donde hay estancamiento de la economía y con inflación alta en muchos países. Yo un elemento creo que es para poner el ojo, que es el tema de la caja de las provincias. ¿Por qué? Porque esto que decía de Berkovich del torniquete monetario, que quiere decir cuando dicen suspender adelantos transitorios. Esto implica que el Banco Central emita menos pesos. Entonces se reducen las posibilidades de financiamiento. Entonces hay que reducir gastos por otros lados y meter la tijera, que eso hay que ver si es menos obra pública, es menos transferencias a las provincias. Bueno, las provincias, si van por ellas, no les va a gustar tanto, digamos, que hay que ver si lo que venían apoyando hasta ahora, si les empiezan a tocar la caja, si siguen apoyando o no, o hay más disidencias ahí. Es parte de una de las incógnitas que quedan, ¿no? Respecto de muchas cosas que se dijeron en el discurso de Massa y otras que todavía no están claras cuál va a ser el impacto final que va a tener, incluso jugando en este terreno, ya en la política, ¿no? Porque si afecta a los gobernadores, también afecta al armado y a cómo quedan, si quedan conformes, si no quedan conformes con el impacto que tengan los anuncios. Exactamente, ¿no? Y un tema también por lo de la devaluación. Sergio Massa en la conferencia de prensa dijo, no queremos hacer ningún shock devaluatorio. Ahora, eso no quita que quieran ir por devaluaciones administradas, que es un poco lo que está en discusión, ¿no? Si el plan de Massa no tiene que ver con conseguir dólares para fortalecer las reservas, y a partir de ahí ver cómo administrar una devaluación teniendo un poco de espalda, ¿no? O sea, ese es un poco lo que se está comentando y que además, bueno, mismo Berkovich lo dice, no está descartado del todo la posibilidad de una devaluación más fuerte. Sí, andan varias interpretaciones posibles dando vuelta respecto de este tema específico de la devaluación, y hablando de eso nos vamos a meter ahora con uno de los sectores que vienen más pujando para que esto ocurra. Hay sectores muy claros que están empujando para que se concrete una devaluación mayor, y por eso le consultamos a Leandro Renú qué se puede esperar sobre los llamados incentivos a estos sectores, al sector del agro, a la minería, al sector también de la explotación hidrocarburífera, entre otros, y nos decía esto. Respecto a la posibilidad de otros beneficios a sectores para que liquiden dólares, el Banco Central formalizó 2 herramientas que ya estaban siendo usadas para otro tipo de empresas que no están lejos de la normativa que había. El único beneficio extra que hay en estas decisiones que tienen como fondo la intención de que el campo liquide más es el dólar soja, que es un dólar que está apuntado más que nada a la producción primaria. O sea, el campo vende a los agroexportadores exportan y liquidan. Como el campo no es un exportador, la única forma que tenía el gobierno de darle un incentivo era dándole un dólar diferencial, que es algo que le van a poner arriba de la mesa a la reunión de la mesa de enlace de los próximos días y ver si aceptan. Da la sensación de que igual ese dólar soja no va a ser aceptado por la gran mayoría, porque el campo ya dijo que quiere un dólar a nivel dólar blue, es decir, quiere una devaluación. Entonces me parece que la negociación política con esos sectores está casi en vía muerta. Con los sectores agroindustriales me parece que ahí ya tiene otra chance de tener dólares, pero con el campo primario está liquidado el asunto. El fondo de esto, o sea, la idea rectora de este plan de Massa de los primeros 10 días, como dice él, es que va a tener que ajustar más las cuentas para llegar al 2,5% de déficit que le sigue el fondo, y a la vez tener una recomposición de reserva fuerte en los próximos 2 meses. Eso, según Massa, va a pasar con este fomento a los sectores que exportan y con una parva de créditos internacionales. Vale decir a su favor que ha destrabado en pocos días una situación que estaba paralizada, que era el vínculo con organismos internacionales, sobre todo con el BID. Mauricio Claver Carona, que es un personaje que puso ahí Donald Trump y que Biden mantuvo igual sin quejarse, pasó en una semana a decir que Argentina era insolvente a liberar finalmente los préstamos. A mí me parece que hay un triunfo político de Massa en cuanto al ingreso de los dólares de organismos internacionales. Bueno, antes de los anuncios se venía hablando que parte del plan, uno de los objetivos del plan Massa era transformar a la Argentina algo así como en una fábrica de dólares, lo cual parece... Ya, lo hemos escuchado eso alguna vez. Creo. Parece un montonazo, además, como definición, y parece objetivo es que aparecen estas zanahorias para los que más tienen, ¿no? A fuerza de beneficios intentan favorecer negocios de los sectores que además tienen una práctica, nosotros lo hemos charlado en otros episodios también, de fugar todo lo que se llevan, y aparecen estos beneficios, ¿no? Para estos sectores, el agro, la industria hidrocarburífica y también la industria del conocimiento, con algunos jugadores ahí como Galperín, Mercado Libre, etcétera. Podríamos llamarla algo así como una devaluación segmentada, lo que piden, ¿no? Una devaluación on demand.
Sí, ahí, bueno, también se habla de varios proyectos que los mencionó el propio Sergio Massa en la conferencia de prensa que quiere que apruebe el Congreso. Les cuento un poco, hay 4 centralmente en discusión, hay 3 de ellos que ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados, promovidos por el propio Sergio Massa cuando presidió la Cámara Baja, que son el proyecto de beneficios a las automotrices, que un dato le da retenciones 0 hasta el 2031. Esa tiene media sanción. Hay otra de la construcción que le permite a las grandes constructoras blanqueo de capitales directamente, y otra de bio y nanotecnología que beneficia a sectores del agro, laboratorios, que le da exenciones en IVA y ganancias. Y ahora hay otra que se va a empezar a discutir, que es la de agroindustria, que ya el proyecto viene de Julián Domínguez, tiene exenciones en IVA, en ganancias, y incluye a estos sojeros extorsionadores para devaluar también. Así que estos son un poco los proyectos también de más beneficios para estos sectores más concentrados, para ver si pueden hacerse más dólares en el Banco Central. Y un poco creo lo que nos dejó también la conferencia de prensa de Sergio Massa es esta doble vara, ¿no? Porque a todos estos sectores no solamente se les da beneficios, sino que fue llamativo que reconoció la estafa que hacen importadores y exportadores al Estado con sobrefacturación. Bueno, hay un montón de maniobras de todo tipo y que les da la posibilidad de corregir. Les da como 60 días para corregir por si se equivocaron, como si lo hiciesen por equivocación y no fuese una fuga planificada, porque son maniobras usuales, digamos, y que pueden realizarse justamente porque el comercio exterior es un monopolio en manos privadas y no está en manos del Estado, como propone el Frente de Izquierda, que haya un monopolio estatal del comercio exterior para terminar con todas estas maniobras fraudulentas que saquean el país. Sí, lo que habló el ministro fue de errores y habilitó esta posibilidad de resolverlos. Ahora, lo de la doble vara es mirando también qué anunció para los de abajo, ¿no? Para los que menos tienen, para los que les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Se lanzó una amenaza muy directa, que es directamente la pérdida de asistencia estatal a partir de los programas sociales, de esa asistencia que lleva a través de los programas sociales, y de la misma manera que con los subsidios en el terreno de la energía. O sea, en el terreno de los subsidios ya dio de baja a todos los que no se anotaron, ¿no? Si vos no tuviste la posibilidad de anotarte, quedás automáticamente afuera. Cerró la ventana para poder anotarse y quedarse con el aporte de los subsidios. Y en este terreno de los programas sociales lo mismo. O sea, aquellos beneficiarios de programas sociales que no sean auditados, que no se sometan a la auditoría que presentó el ministro, que la van a hacer además las universidades nacionales, va a ser con las universidades nacionales jugando ese rol, directamente van a recibir la baja del plan. Para los especuladores, tiempo, errores, volvemos a pensar. Le damos el beneficio de la duda. Les damos el tiempo, y para quienes reciben algún tipo de ayuda estatal, inmediata baja. Y viste que le preguntaron también, ¿cómo? Porque él dijo, queremos priorizar que se cree empleo, ¿no? En vez de los planes, que es algo que repiten todos. Ahora, el modelo de Massa para crear empleo, en realidad refuerza la precarización y da otra vez beneficios a las empresas, porque el proyecto que tiene es que no paguen contribuciones patronales los empresarios y que el Estado subsidie a esas empresas haciéndose cargo de una parte del salario, ¿no? Que, todo esto es opuesto al planteo de la izquierda, del Frente de Izquierda, de crear trabajo genuino a partir de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Aplicado a las principales empresas, podría crear 1 millón de puestos de trabajo con derechos, ¿sí? Con todos los derechos que corresponden. Entonces, acá se ve un poco la doble vara de, cómo se le plantean un montón de garantías y nuevos beneficios a estos grandes sectores de poder económico, y deja mucho que desear, y hubo mucho cuestionamiento por la falta de anuncios a los sectores de trabajadores. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, hasta acá hicimos un repaso de lo central de lo anunciado. Vayamos ahora a los siguientes puntos. Primero, ¿con qué armas encara Massa y por lo tanto el gobierno este camino anunciado? ¿Cómo se preparan? Y también veamos algunas de las primeras repercusiones. Por estos temas a Ale Berkovich le preguntamos por esto, y especialmente en qué sectores políticos y sociales va a buscar apoyo Massa para avanzar en el plan. Se va a apoyar el sector
de empresarios que se mostraron con Massa. Los empresarios de la energía, por ejemplo, también son muy partidarios de que los subsidios bajen, que los precios sean lo más parecidos posible a los internacionales, pero creo que ahí es donde más cruje la alianza política, porque a los sectores más bajos, a los más postergados, los protegió con la tarjeta alimentar, después con los aumentos de la tarjeta alimentar, ahora con el bono del potencial trabajo. Hay una red de contención abajo. La tarifa social también protege ahí, una red de contención que evita descargar sobre los más pobres el peso de esta crisis. Ya sufrieron los más pobres el peso de todas las 3 devaluaciones de Macri, del aumento de alimentos de todos estos meses y demás, pero a futuro estas medidas lo que hacen es descargar un costo sobre la clase media que hasta ahora la clase media no venía sufriendo. Los sectores sociales que más sufrieron la corrida fueron los de los trabajadores pobres, los anteúltimos diría. Y a esos anteúltimos no hay ninguno de estos anuncios que los esté blindando ni protegiendo, porque se van a caer de la tarifa social, van a tener un aumento de tarifas mayor que el que quería el kirchnerismo, le subieron los alimentos y no hay, por ejemplo, un aumento salarial por decreto o algo así que los beneficiaría más que a la aristocracia obrera. Lo que propuso Massa, la negociación entre la CGT y la UIA, es algo que beneficia a la aristocracia obrera, no a la base de la pirámide de los trabajadores. Y ahí hay un signo de interrogación también en cuanto a cuán sostenible puede hacer esto, aun cuando le resultó poco a la banca internacional, como JP Morgan, por ejemplo, que al toque dijo que esto no era un plan de estabilización. Bueno, hay algo que confirman sin duda los anuncios en al menos 2 frentes. Uno es el rumbo del ajuste y por otro lado el compromiso de los compromisos, que es el compromiso pactado y que se planteó cumplirlo a rajatabla con el FMI, ¿no? Eso no implica muchas novedades, era un poco lo que se esperaba. Ahora, había un clima festivo en la Asunción, ahí en el Museo del Bicentenario. Chocante. El clima festivo. Se filtraron algunas cosas, también algunos videos, tuvieron que callar a gente que estaba un poco festejona, pero no va de la mano con algunas repercusiones que hubo en sectores a los cuales parte de los anuncios, según mi opinión, estaban dirigidas, ¿no? Conmover a esos interlocutores, algunos predilectos de los anuncios que se hicieron, por ejemplo, los mercados financieros, los mercados internacionales. Hubo declaraciones rápidas de 2 gigantes de Wall Street, salieron a plantear que las medidas son insuficientes, que no terminan de seducir a los mercados. Hablaron Goldman Sachs y JP Morgan, dos grandes de las finanzas, y son los sectores que quizás empalman con una de las más recientes consignas que lanzó el fondo, casi como una consigna de agitación que lanzó el FMI, que dice que en Argentina hacían falta medidas más dolorosas. Parece que los anuncios de Massa no terminan de conformar en ese nivel, a juzgar por las repercusiones de los mercados, ¿no? Ahí el textual de lo que dijo la gente de Goldman Sachs y de JP Morgan dice que es notoria la ausencia de cualquier medida o anuncio para hacer frente al tipo de cambio cada vez sobrevalorado, o sea, léase, hay que devaluar más. Y por otro lado también hicieron referencia al fuertemente controlado y gestionado gasto, ¿no? Estas 2 ideas que dejaron los grandes de las finanzas, mostrando que todavía un poco falta. Y no sorprende, ¿no? Pero te agrego que Juntos por el Cambio respondió, no tan directamente como estos que dicen, bueno, ya van al tipo de cambio, van a pedir devaluación, pero sí lo que dijeron desde Juntos por el Cambio en un comunicado, hubo una reunión de varios de sus integrantes, donde dicen, falta un plan de estabilización. Ese fue como el lema con el cual salió la oposición, la coalición opositora. Ahora bien, después ahí Berkovich habla del sostén de distintos empresarios, ¿no? Que además estuvieron presentes en la propia jura de Sergio Massa, para nombrar algunos de los relevantes y que tienen que ver con el área de energía particularmente. Es Vila Manzano, del grupo Edenor, del cual se hicieron socios hace muy poquito, Mindlin, de Pampa Energía, que festejaron, la verdad, los anuncios por el tema de las tarifas y la segmentación. Y quería recordar nada más que son parte de las empresas que están en la lista de los 100 fugadores de dólares bajo el gobierno de Mauricio Macri. En especial
Pampa Energía, que está segundo entre los más fugadores. Bueno, ahora el mismo personaje que se enriqueció durante la era Macri, ahora está acompañando y festejando los anuncios de Sergio Massa. Ahí está, bastante directa esta imagen, ¿no? De los amigos ahí festejando, saludando en la Asunción. Es como, son siempre los mismos, ¿viste? O sea, le dan beneficios a automotrices. Todas esas automotrices que se benefician con estas leyes que están promoviendo son los que también están en esa lista de los más fugadores. De los fugadores. En la era Macri. Bueno, hablando con Leandro Renú, nos dejaba una lectura de cómo entra este paquete de medidas anunciadas y los anuncios en referencia a dos sectores. Por un lado, los sectores económicos, cómo juegan ahí, y también hacia adentro del Frente de Todos, de la dinámica política del Frente de Todos. La evaluación principal del pelotón de medidas de Massa me parece que tienen que ver en un principio con unas medidas más que nada pro mercado, en el sentido de que el gobierno está afrontando todavía una corrida cambiaria producto de la inestabilidad política que le requiere una solución de corto plazo en algunas cosas puntuales, digamos, y sobre todo está en una necesidad imperiosa de dólares que lo obliga de alguna manera a ir al pie con sectores que tienen divisas en la mano, el campo, la minería y etcétera. Y la otra parte es que la sensación es que esta asunción de Massa viene con un acuerdo político de fondo, es decir, sería inescindible que este paquete de medidas no tuviera, aún faltándole cosas, aval político del accionista mayoritario del espacio, que es Cristina Fernández. Quiero decir, si se cuestiona que estas medidas no tienen un fuerte componente social o de recomposición de los ingresos, hay que buscar también esa razón en el acuerdo político. Eso me parece que tiene que quedar en claro. Después, obviamente, hay un bono a jubilados que más o menos estaba pensado. Yo no descarto que haya otro bono a trabajadores privados, pero bueno, me parece que la raíz del paquete de medidas es el aval político y ese es el primer punto de partida de por qué se da de esta manera en este contexto y no se dio 15 días atrás cuando el escenario era parecido y los ministros eran otros. Bueno, ahí Leandro Renú de Página 12 y de IP Noticias remarca mucho esto del aval político, ¿no? Porque efectivamente el rol del cristinismo cambió cualitativamente desde la renuncia de Martín Guzmán hasta el día de hoy y fue parte muy activa, no solo en la designación, sino en el armado del plan, digamos, porque, bueno, fuentes incluso cercanas al propio Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuentan que, digamos, aunque no estuvo mucho públicamente mostrando el apoyo, sí sacó un tuito, pero no es de donde más muestra su apoyo, sino que fue en reuniones casi diarias que tuvo con Sergio Massa, Axel Kicillof, para elaborar casi punto por punto el plan económico. Y ahí hay una necesidad mutua porque, bueno, Axel Kicillof también está interesado que no se toquen los recursos de la provincia que necesita para poder defender electoralmente el año que viene. Después ahí dejo más una incógnita por el tema de la CGT, que ya empezó a ver algunos chispazos ahí, porque la idea que tiene Sergio Massa es de anunciar una suma fija. Y la CGT dice no queremos suma fija. De hecho, ratificaron la marcha que van a hacer el 17 de agosto. Estaba ahí en un momento en duda, porque bueno, sabemos que vienen haciendo bastante la plancha, pero la van a mantener porque dicen que ellos quieren mantener su poder en la negociación paritaria y que lo ven un poco como una disputa política con el kirchnerismo, que alienta esto de las sumas fijas. Entonces quieren mostrar esa presión aparentemente en la calle por esta disputa. Es una marcha la de la CGT que va cambiando de contenido día a día. Desde que la anunciaron todavía queda tiempo por delante hasta que se realice, así que todavía no se puede terminar de definir. Se puede levantar todavía. ¿Qué va a hacer? Hay tiempo para que la levanten y todo. Bueno, como decíamos, a los pesos pesados de las finanzas internacionales, las medidas no es que los terminan de conformar mucho, aún a pesar de que hubo un contenido muy claro en los anuncios respecto a qué parte del plan le tocan a dos sectores, a los trabajadores y a los sectores más postergados de la sociedad, incluso los laburantes precarios, el sector que está desocupado, que no encuentra trabajo, bueno, el sector más desprotegido, como algunos le llaman. Hacia ahí los anuncios fueron bastante inequívocos y sobre eso hablamos con Pablo Anino, que nos decía lo siguiente respecto a estos elementos. Sergio Massa dijo que en relación a los trabajadores, a los sectores populares, a los jubilados, va a haber, por un lado, el 10 de agosto, un anuncio sobre cómo queda la movilidad jubilatoria
del segundo trimestre del año, y junto a eso se va a anunciar una compensación por la inflación. Esto quiere decir que la movilidad jubilatoria no está cubriendo la inflación y por lo tanto el gobierno probablemente dé un bono que cubra o cubra parcialmente lo que no cubre la movilidad jubilatoria. Eso por un lado. Por otro lado, sobre los sectores asalariados del sector privado registrado, se va a juntar el día 11 de agosto el sector empresarial junto con los gremios para establecer una compensación por la inflación para los salarios que están entre 50.000 y 150.000 pesos. Esto significa que probablemente haya una compensación por la fuerte inflación de los últimos meses, pero esto no es equivalente a que se vaya a recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos 5 o 6 años, que es de alrededor del 20% para el sector privado registrado, del 30% para el sector público, del 30% para los informales y entre el 20 y 30% para los jubilados. Eso no se va a recomponer, sino que todo indica que los bonos van a recomponer lo que se perdió en los últimos meses por la inflación. Aparte de estos bonos, comprenderían, hay que ver si esto termina de ser así, a los jubilados y a los trabajadores entre 50.000 y 150.000 pesos, por lo cual quedan por fuera todos los trabajadores informales, para los cuales no hubo ningún anuncio, y los trabajadores que estén por encima de los 150.000 pesos, que son trabajadores y trabajadoras que tampoco llegan a fin de mes, porque hay una canasta familiar para vivir apenas bien, que no es ningún ideal y está calculada por los trabajadores de ATE-INDEC, está por encima de los 160.000 pesos, por lo cual los anuncios son magros para los sectores trabajadores, jubilados, para los sectores populares, y sigue en la línea de no recomponer, de no cumplir con la promesa que hizo en campaña el Frente de Todos y Alberto Fernández de recuperar lo perdido durante la era macrista. Bueno, fue tal la ausencia de medidas favorable a los trabajadores, a los sectores más postergados, que se escucharon algunas voces dentro del propio Frente de Todos, una de ellas la de Juan Grabois, del Frente Patria Grande, que parece que tienen una reunión convocada para reevaluar su pertenencia, pero, ojo, pertenencia al bloque de legisladores del Frente de Todos, su participación en los bloques legislativos. Y la pregunta es, ¿fueron engañados los referentes de este ala del Frente de Todos? Y mira, creo que fuimos engañados nosotros también, porque te cuento, Leo, que de las leyes que se votaron en la Cámara de Diputados de beneficios impositivos a las grandes empresas, los 3 diputados de Juan Grabois votaron a favor. Así que un dato para tener en cuenta. Sí, más que engaño, lo que me da la impresión es que tuvieron y siguen teniendo y siguen depositando fuertes expectativas. Hasta último momento esperaban, esto lo dijo Grabois incluso, que quizás surgiera algún mensaje favorable en los anuncios para estos sectores, pero me parece que ya a esta altura hay que medir más en función de los hechos y de algunos datos precisos que surgen que de las intenciones, de las palabras, de lo que se dice. Ahí aparece algo que publicó también Pablo Nino en su newsletter, lo toma de un informe de Cifra y de Flaxo. Cifra es de la CTA. Que es de la CTA y agarra un dato tomando 3 años, del 2018 al 2021, los asalariados perdieron $70.000 millones que fueron a parar a manos del gran empresariado. Una transferencia de recursos de $70.000 millones, es decir, para poner una comparación, más que el préstamo que puso el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. Y es una transferencia que se realizó, recordamos, entre el 2018 y 2021. Son datos muy precisos respecto a cómo impacta toda esta política que estamos viendo en los bolsillos de los y las trabajadoras. Por último, en el combo que apuntaba a estos sectores, de Massa se escuchó también la confirmación del congelamiento de la planta en la administración pública. Eso ya se venía planteando, pero se confirmó. Bueno, y lo que decíamos respecto de los programas sociales, ¿no? Que las universidades van a auditar y si no quitar a los beneficiarios. Sí, todavía hay incógnitas sobre el plan podríamos decir hoja de ruta, como bien decía Alejandro Berkovich, y por eso también nos preguntamos en este episodio si puede aguantar este plan o puede naufragar.
Eso está por verse porque, bueno, tiene el desafío, se pusieron el desafío de conseguir dólares, pero hay que ver si Massa verdaderamente cumple esas expectativas, porque además es conocido por tirar muchos fuegos de artificio que después no se hacen realidad. Lo que sí es seguro es que en esta hoja de ruta se viene a profundizar el ajuste y Massa mismo reconoció que van a venir meses muy duros con la inflación, que ya es la que viene castigando muchísimo a todo el conjunto de los asalariados, los sectores más pobres también, que perciben planes sociales, y que vimos en este episodio que tampoco está descartada la devaluación. Yo creo que ahí sí, la dinámica un poco en la que viene la coalición de gobierno es que han cedido permanentemente a los grandes poderes económicos más concentrados, y en esa dinámica sabés cuándo se empieza, pero no cuándo termina, y siguen pidiendo cada vez más, ¿no? Que es un poco la respuesta que tuvieron también actores importantes de los mercados, que les parece poco todavía el ajuste anunciado. Y acá creo que el debate que se viene planteando un poco desde la izquierda, lo ha dicho Miriam Bregman en la Cámara de Diputados el día que renunció Sergio Massa, lo peligroso de toda esta situación es que empieza a haber un consenso alrededor de que la única salida posible es el ajuste. Y no es así, la realidad es que no es así. Hay una salida alternativa a favor del pueblo trabajador, pero no es la que se quiere poner sobre la mesa en estos momentos. Sí, hay momentos que parece un poco ya casi imposible, ¿no? Esta idea que surge desde arriba también, de sectores que hablan en nombre de ciertos valores progresistas, una supuesta voluntad redistributiva, pero que siguen encontrando la forma, los caminos para quedar en esta trampa de que es el ajuste o la nada, de que es el caos, de que es la inestabilidad política. En estos días estamos escuchando muchos sinónimos de este problema, ¿no? De que era Massa o el caos, que había una necesidad de reordenar el gobierno y que todo el resto queda para después. De hecho, algunos hasta reivindican que la primer tarea está bien que sea hablarle a los mercados. Hasta Emilio Pérsico, del movimiento Evita, salió a decir que no es momento para redistribuir el ingreso, sino para calmar a los mercados. O sea, es parte de este consenso del ajuste peligroso. Totalmente. Sí, queda planteado ese debate y es eso, y es difícil también procesarlo, incluso en dos tonos, ¿no? Puede ser algunos con discursos, también discursos más picantes, en actos y demás, o un acompañamiento más silencioso, con gestos de cercanía, con fotos que dan una idea de que hay un acompañamiento político, pero en última instancia bancando y acompañando. Sí, lo que queda abierto todavía es el rol de la calle, si pueden desatarse nuevos procesos desde abajo, como ya estamos viendo en la lucha docente en muchísimas provincias, que son por salario, también aparecen los vitivinícolas nuevamente. En el caso de los docentes va a haber paro nacional de la CETERA el 10 de agosto y la persistencia también de las organizaciones sociales opositoras que probablemente continúen en la calle. Porque, bueno, el impacto del ajuste en los bolsillos promete ser peor y la realidad es que es desde la clase trabajadora de donde se puede plantear una alternativa a ese consenso del ajuste. Bueno, hasta acá las reflexiones, el análisis de lo que abre, de qué primeras repercusiones también tuvo el discurso de Sergio Massa como ministro de Economía. Agradecemos a Alejandro Berkovich, a Pablo Nino, a Leandro Renú, que nos mandaron sus opiniones. También a la producción de Hemos Sido Engañados y Ahora Qué, a Ludmila Pons, a Pampa Tomic, a nuestras operadoras y también ahí en la edición a Tamara Partica y a Nunú Carolina. Y vamos a agradecer también a Paloma García, que estuvo colaborando con el episodio de hoy. Les mandamos un saludo, les pedimos que nos compartan este episodio. Sí, estrellitas, darle seguir, activar campanita, todo ahí eso. Está, que llegue Hemos Sido Engañados a todos sus conocidos y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario. Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com.